Hola niños, espero que hayan tenido unas lindas vacaciones muy descansadas. Ya comenzamos nuevamente con lenguaje cápsula 9. Bien, una vez más continuamos, ¿no es cierto?, con el texto lírico, así que vamos a recordar algo. Dijimos que el género lírico se origina en la antigua Grecia y solían las obras ser cantadas con el acompañamiento de un instrumento musical llamado lira, ya que es parecido a un arpa. De ahí entonces nace la palabra lírica. Y ya sabemos que el texto lírico, ¿qué es lo que representa o expresa? Son los sentimientos, emociones y los pensamientos del poeta. Y algunos textos líricos son los poemas, las odas, los trabalenguas, los acrósticos, las payas, los sonetos, los pregones, los refranes y las canciones. Bien, vamos a hablar de algunos elementos del texto lírico. En primer lugar, vamos a hablar del hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico? Es quien habla en el poema, ¿ya? No necesariamente identifica al poeta, ¿ya? O a la poetisa, sino que es la voz que se expresa al leer el poema, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Gabriela Mistral, donde dice: yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Y ahí el hablante lírico es una madre, ya es una mamá, ¿no es cierto?, que está hablando de su niña. Por lo tanto, el hablante lírico es la mamá la que habla. Y el otro ejemplo es: madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Ahí el que está hablando, ¿no es cierto?, es un hijo que le está hablando a la mamá. Bien, ahora veremos el objeto lírico, que es la representación que provoca los sentimientos en el poeta. Ya aquí puede ser una persona, animal, cosa u objeto, ya que le sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. Puede ser una mujer, ¿no es cierto?, una flor, la separación, la distancia. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice: vosotras las familiares inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Aquí el objeto lírico es, ¿no es cierto?, son las moscas, porque a eso ya se está refiriendo el hablante lírico, a ese objeto, ya en este caso vendrían a ser las moscas. Bien, ahora veremos otro elemento, ¿no es cierto?, de los textos líricos, que es el motivo lírico. ¿Ya? Este es más simple de identificar. Es el tema del cual trata el poema, es decir, puede ser sentimiento, ya, que predomina y que se expresa a lo largo de todo el poema. Generalmente corresponde a un sustantivo abstracto. ¿Se recuerdan de eso? Que los sustantivos abstractos son todos aquellos elementos que no podemos ver ni tocar, pero sí sabemos que existen. Pueden ser motivos líricos, y aquí tenemos algún ejemplo: el amor, ¿no es cierto?, el amor no correspondido, o el infiel, o el feliz y el pleno. También el amor a la patria, la alegría, la tristeza, la soledad, la nostalgia, la angustia, el amor a la naturaleza, la angustia, ya distintos tipos de angustia por el ser perdido, por el transcurso del tiempo, etcétera. ¿Ya? Es el motivo lírico entonces, es el tema del cual trata la poesía o el poema. Bien, ahora niños y niñas vamos a aplicar, ¿no es cierto?, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido para que se les sea más fácil. Aquí tenemos un poema, ¿no es cierto?, de Gabriela Mistral que se llama Obrerito. Aquí al leerlo dice: madre, cuando sea grande, ay, qué mozo que tendrás. Te levantaré en mis brazos como el son del herbazal. O te acostaré en las parvas, o te cargaré hasta el mar, o te subiré las cuestas, o te dejaré al umbral. Y qué casal ha de hacerte tu niñito, tu titán, y qué sombra tan amante sus aleros van a dar. Yo te regaré una huerta y tu falda de cansar con las frutas y la fruta, que son mil y que son más. O mejor te haré trapices con la juncia de trenzar, o mejor tendré un molino que te hable haciendo el pan. Cuenta, cuenta las ventanas y las puertas del casal.
cuenta maravillas y las puedes tú contar, disculpen. ¿Ya? Este también es un poema de Gabriela Mistral. Y aquí, ¿quién es el hablante lírico, no es cierto? Que es el que habla en el poema. Y aquí ya es un niño el que está hablando, ya se está dirigiendo a su mamá de lo que él va a hacer cuando sea grande. El objeto lírico, ¿no es cierto? Recuerde, es quien inspira el poema, ¿ya? Quien inspiró a Gabriela Mistral para que hiciera el poema. Y aquí viene a ser la madre, ¿ya? Porque el niño le está hablando a la madre. Y el motivo lírico, que es el sentimiento, ¿no es cierto?, que está presente en el poema, que es el amor de un hijo hacia su madre, ¿ya? Entonces aquí queda ya más simple los elementos del texto. Bien, ahora vamos a ver las actividades. Van a leer en primer lugar, ¿no es cierto? Por supuesto que van a escuchar, van a leer y van a volver a leer cada diapositiva con mucha atención. Después van a responder y escribir en el cuaderno de lenguaje, ¿ya? Lo siguiente. En primer lugar, ¿no es cierto? Vamos a leer bien la pregunta para poder responder y por eso tienen que escuchar bien porque ahí está toda la información en la cápsula. La número 1 dice, ¿dónde se origina el género lírico y por qué? Ahí yo le pongo la diapositiva donde está la respuesta. No tienen que buscar en otro lado. Todo está aquí en la cápsula. 2. ¿Qué expresa los textos líricos? 3. Nombre ejemplo de textos líricos. Todo eso está en la diapositiva 2. La 4 dice nombre y define cada elemento de un texto lírico. Eso está, ¿no es cierto? El primer elemento está en la diapositiva 3, el segundo elemento en la diapositiva 4 y el tercer elemento en la diapositiva 5. O sea, ustedes tienen que escribir toda la diapositiva, ¿ya? La 3, la 4 y la 5. Después, número 5 dice, lee el poema Obririto, ya que está en la diapositiva 6, y ubica las siguientes palabras, ¿ya? Y luego de ubicar las siguientes palabras, van a buscar su significado en el diccionario y lo van a escribir en el cuaderno. Y las palabras son sonda, herbazal, parva, casal y juncia, ¿ya? Después, tenemos otra actividad que dice, estudia los elementos de un texto lírico. Recuerden que yo interrogo, hago preguntas en la clase de retroalimentación con notas. Así que ustedes van a aprenderse ya los 3 elementos que vimos de un texto lírico, ya que son el hablante lírico, el motivo lírico y el objeto lírico, ¿ya? Después van a sacarle una foto, ¿no es cierto?, nítida de la tarea y la van a mandar al correo profesoranurigué@gmail.com. Recuerden que el plazo es el viernes 6 de agosto. Y la clase de retroalimentación es el mismo viernes, ya, quinto A las 11:30 y el quinto B a las 2:30. Ya, chiquillos, ánimo, cuídense, un abrazo, muchos besitos. Recuerden que los quiero mucho. Chao, chao.